Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra y Dios nos revela en Apocalipsis 22, verso 22 al 27. ¿Qué es el templo? ¿O cómo? ¿Cuál va a ser el templo donde va a habitar el pueblo de Dios? La palabra del Señor nos dice que cuando Juan fue en el Espíritu, la palabra de Dios nos dice que él no vio ningún templo en la ciudad. Él vio la ciudad, pero no vio ningún templo. Juan nos dice, la palabra del Señor nos dice, para que se pueda entender mejor. La palabra del Señor nos dice que Juan no vio ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Juan no vio ningún templo. Juan no vio el templo. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿O qué revelación nos trae Dios a nuestro espíritu a través de esta porción de la palabra? Recordemos que Dios es espíritu. Dios no tiene nada que ver con la carne. Juan tuvo que ir en el espíritu. Juan tuvo que ir en el espíritu. En el espíritu a Juan se le reveló el templo donde el pueblo de Dios va a habitar. Esta carne, este cuerpo, en algún momento va a ser deshecho en cualquier lugar. Tenemos un día aproximado, el cual sabemos cuando nacemos, cuando el hombre nace, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Cuando el hombre muere, el cuerpo va al lugar de donde salió. Dios nos dice, polvo eres y al polvo volverás. Dios nos dice, polvo eres y al polvo volverás. Juan decía, tuvo que ir en el espíritu para poder ver el templo. Él dice que no vio ninguno, porque el templo, él no vio ninguno, porque el templo en la ciudad es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Dios nos muestra claramente qué es nuestro cuerpo. Dios nos dice que lo cuidemos. Dios nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el cuerpo que Dios le dio al hombre habita el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es aquel que avisa al hombre. Es aquel, lo voy a volver a repetir, que direcciona al hombre. Es aquel que consuela al hombre. Es aquel que avisa al hombre
cuando éste hace algo mal. Este es el Espíritu Santo. Dios dice, cuiden su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, nos dice la palabra del Señor, va a habitar en el templo. Lo voy a volver a repetir. El pueblo de Dios va a habitar en una ciudad espiritual. En una ciudad espiritual que Dios tiene preparada para su pueblo. Esta ciudad, nos dice la palabra del Señor, viene a ser el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Ellos son el templo. El templo es espiritual. El cuerpo que Dios le dio al hombre se puede ver, se puede percibir. Lo voy a volver a repetir. El cuerpo que Dios le dio al hombre para que habitara el Espíritu Santo, el hombre lo puede ver. Los seres humanos nos podemos ver, nos podemos apreciar humanamente en el mundo natural. Pero como único podemos ver aquello que está en lo espiritual es viviendo en el espíritu. O sea, que habiéndole dado Dios un cuerpo al hombre, este cuerpo el hombre lo tenía que cuidar con temor y temblor. Este cuerpo que Dios le dio al hombre, él lo tenía que cuidar con temor y temblor. Dios nos dice cuál es el alimento para el cuerpo. Y Dios nos dice cuál es el alimento para la esencia que Dios depositó en el hombre. Lo voy a volver a repetir. Dios nos aclara cómo y de qué el hombre creado por él se tenía que alimentar. Aún los alimentos que el hombre come, aún los alimentos que el hombre come, hay algunos de ellos que el hombre no podía comer. O sea que Dios, cuando separó a sus sacerdotes y a sus levitas, cuando él separó a sus ministerios, Dios les explicó a través de su palabra qué estos tenían que hacer y qué no podían hacer. Recordemos que la iglesia de Dios, sus ministerios, lo voy a volver a repetir, los ministerios de Dios están llamados a trabajar en la obra del Señor según Dios organizó el cuerpo de Cristo. Lo que hace que la iglesia se disperse, lo que hace que los ministerios hagan su propio ministerio, lo voy a volver a repetir, lo que hace que el hombre ponga su corazón, lo que voy a decir es fuerte, pero es necesario, en el ministerio que Dios le ha dado, es tomar dominio y control
como dueño de este. Hay un cuerpo que Dios formó y que Dios creó. Hay un cuerpo que Dios formó y Dios creó. Dios nos dice que Él mismo capacitó 5 ministerios. Dios nos dice que Él formó y Él creó a un sumo sacerdote. Dios nos habla, Dios nos aclara qué son sus sacerdotes y qué son sus levitas. Hay un orden para que estos trabajen en la casa de Dios. Dios lo primero que le dice al hombre cuando le llama a trabajar en su obra es que cuide su corazón, que cuide su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Dios le dice que cuide su vista. El cuerpo que Dios le dio al hombre, el hombre lo tenía que cuidar con temor y temblor. Los ministerios de Dios tenían que caminar según el cuerpo de Cristo. Dios pone un sacerdote en su casa, en su altar. Todo ministerio tiene que pasar por el sacerdote. Lo voy a volver a repetir. Todos los ministerios, incluyendo al pueblo, tienen que pasar por el sacerdote. ¿A qué se refiere Dios? Ningún ministerio con el corazón lleno de lepra puede trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué lleno de lepra? En el mundo espiritual de esta manera es que se ve. En el mundo espiritual, de esta manera es que luce el corazón cuando está enfermo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. Dios nos dice que en un momento dado Moisés puso su mano en su seno. Y cuando la sacó, la mano estaba llena de lepra. Dios le reveló en el espíritu, Dios le mostró a Moisés. Dios le mostró cómo estaba su corazón. Moisés tenía que ser sano antes de guiar al pueblo que Dios le estaba entregando. Antes de ejercer el ministerio que Dios le estaba dando. Moisés tenía que ser sano. Moisés tenía que sanar su corazón. Todo ministerio, el pueblo del Señor tiene que pasar por el sumo sacerdote. Él es el que trabaja con las ofrendas del pueblo. El sacerdote es el que trabaja con las ofrendas del pueblo. Hay un sumo sacerdote, Dios dice, que en su momento Él lo va a traer. Tristemente no es el Papa. Hay una manifestación de milagros en el ambiente. Estos milagros no los está haciendo Dios. Dios es claro a través de su palabra. Dios es claro a través de su palabra. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Dios nos muestra y nos revela qué era lo que su pueblo tenía que hacer, qué era lo que la iglesia tenía que hacer
en este tiempo que estamos viviendo. Era prepararse. Los ministerios a los cuales Dios les entregó un pueblo, aquellos sacerdotes que Dios les entregó un pueblo, están llamados a preparar al pueblo de Dios para estos tiempos. Hay una manifestación de milagros que no la está haciendo Dios. Dios a través de su palabra lo dice. Dios lo dice a través de su palabra. Dios no se mueve según el deseo del corazón del hombre. Dios se mueve según su palabra. Todo ministerio tiene que pasar por este proceso. Ningún ministerio puede trabajar con el corazón enfermo. Hay diferentes clases de enfermedades que van al corazón del hombre. Está el orgullo, están los celos, está la contienda, está la envidia, está la arrogancia. La palabra del Señor nos habla del espíritu de anticristo, aquel que se manifiesta para estos tiempos. El espíritu de Satanás opera levantándose en contra de la verdad de la palabra, manipulando la palabra del Señor, manipulando al pueblo del Señor. Ningún ministerio con el corazón enfermo puede doctrinar al pueblo de Dios. ¿Qué otra enfermedad puede haber en el sacerdote? Cuando el sacerdote mira al mundo, cuando el sacerdote mira a otros ministerios, se vuelve un ídolo. Se vuelve un ídolo. Dios no llamó al hombre a seguir al hombre, a hacer lo que hace el hombre. Dios entregó los ministerios a los hombres y les dice a través de su palabra que cada ministerio tiene que hacer. Nadie puede mandar a nadie a hacer nada. Nadie puede mandar a nadie a hacer nada. Dios es quien envía. Este espíritu viene de los maestros de la ley religiosa. Este espíritu manipula al hombre.